amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. ¿Cómo entender el final de la primera partida del match que revolucionó al ajedrez? A petición del suscriptor Blacky Steven Robles Santos, comentaremos el final de la partida, pues Murphy no lo hizo considerando que era tabla, pero sabemos que en la actualidad se pueden sacar determinadas conclusiones y análisis para valorar las posiciones. Reproduzco la partida nuevamente hasta llegar a la posición final, aunque en la apertura haré un nuevo comentario sobre una partida que jugó De la Bordunay con Blanca, ganando en 17 jugadas, pues considero importante desde el punto de vista histórico. Vamos a reproducir solamente las jugadas hasta el punto que deseamos llegar. Las blancas la lleva De la Bordunay y el negro McDonald, que a E4 respondió con E5, D4, E por D4, caballo F3, C5, alfil C4 y caballo C6. Aquí es donde quería detenerme. Según la estadística de esa época, caballo C6 fue una novedad. Anteriormente se había jugado el siguiente movimiento, D6, a lo que el blanco respondió con C3, D por C3, enroque corto, alfil E6, alfil por E6, F por E6, dama B3, tocando los dos puntos E6 y B7. Pero esto fue respondido con dama D7 y caballo G5, incrementando la actividad con el caballo y la dama sobre el peón de E6. El negro respondió con D5, E por D5 y E por D5. La posición se ha abierto considerablemente y el rey de las negras está en el centro y aún no ha completado su desarrollo, por lo que en esta partida, que diremos posteriormente los nombres, el blanco respondió con torre 1 jaque, alfil E7, caballo E6, instalando ahí lo que conocemos como el pulpo. Rey F7, dama por C3, nuevamente la iniciativa sobre el peón de G7 apoyado por el caballo. Siguió caballo F6, H4, torre E8, alfil F4, con la amenaza caballo C7 atacando las dos torres. Su adversario se opuso con alfil D6, dama G3, caballo H5 y dama G4. Después de esta jugada, el negro abandonó. Las blancas la conducía De la Bordunay, como habíamos mencionado, y su adversario Pelin, en una ciudad francesa, jugado en Francia en 1830. Así que regresemos a la partida caballo C6 para dirigirnos al final, que continuó con C3, dama F6, enroque corto, D6, C por D4, C por D4 y caballo G5. Recuerden que en el vídeo anterior, que va a aparecer aquí arriba, pueden encontrar la partida esta completa y ahora los comentarios sobre este final. Caballo G5, siguió caballo H6, F4, alfil E7, E5, dama G6, E por D6, dama por D6, caballo A3, enroque corto, alfil D3, alfil F5, caballo C4, dama G6,
caballo F3, alfil por D3, caballo de C a E5 y alfil C2. Ahora continúo la partida con caballo por G6 y alfil por D1. Esta es la parte donde habíamos mencionado que Morphy no la había comentado por considerar que después del cambio de dama el juego debió haber sido tabla, pero existen muchos elementos que vamos a analizar ahora donde el blanco quedaba inferior. Veamos: caballo por E7 jaque, caballo por E7, torre por D1, caballo H a F5, G4, caballo E3, alfil por E3, D por E3 y torre D7. En esta posición claramente el negro se encuentra mejor, tiene un peón de ventaja peligroso en E3, pero las blancas han introducido su torre en séptima fila, con lo cual ellas están atacando el caballo y el peón. Las negras jugaron torre F E8. Sin embargo, estos ya son comentarios míos que pudieran estar bien, mal o regular, pero es lo que hemos encontrado. En lugar de torre de F a E8, era interesante jugar la otra torre de A a E8. De aquí es donde podemos sacar algunas ideas generales de este tipo de posiciones, con la idea de jugar F5 y mantener la torre F en el ataque al peón de F4 si se abre la posición, o de lo contrario jugar el caballo a G6 para atacar dicho peón de F4. Podría seguir torre E1, puesto que la continuación de captura torre por B7 hubiera llevado a la siguiente continuación: caballo D5, F5 y torre E4, con lo cual la posición de las negras es prácticamente ganadora. Están amenazando el peón de G4 y el peón de E está muy peligroso, que puede ser avanzado y posteriormente un posible salto caballo F4 y caballo D3, así como la ruptura de H5 y ubicar la torre en la columna D para posteriormente avanzar el peón a E2, un peón muy peligroso. Eso era una línea muy buena para las blancas en caso de torre por B7, pero en este análisis se recomendó como mejor torre E1, a lo que seguiría caballo C6, torre por B7 y torre E4, manteniendo ligera ventaja el negro, puesto que este peón o depende de lo que juegue el blanco, va a caer. Las piezas negras están muy activas y el peón se puede convertir en un gran peligro. Así que regresando a torre F E8, donde el negro deja su otra torre para activarla en otra posición, siguió en la partida torre E1, amenazando directamente el peón de E3, que ahora fue defendido con caballo G6, pero no solamente defendido, sino que ataca también el peón de F4. Siguió el avance F5, caballo F4, torre D4, caballo H3 jaque, rey G2 y caballo F2. Ahora las blancas jugaron torre C4, una jugada considerada como errónea. Las blancas podían haber intentado en su lugar la defensa del peón de G4 por medio de H3, torre a C8. Tal vez esta era la idea de McDonald cuando jugó la torre de F a E8 para reservar esta en la columna DC.
Así que a esa jugada seguiría torre E2 defendiendo la segunda horizontal y ahora rey F8, donde las negras conservan una ligera ventaja y las blancas están algo inferior debido a su peón de desventaja. Luego de torre C4 siguió torre A D8, una buena jugada aprovechando que la torre se desvió de esta columna para entrar en ella en cualquier momento. Ahora fue defendido el peón de G4 con H3. Hubiera sido diferente la partida si juegan torre 2. En ese caso, las blancas se hubieran enfrentado al ataque de su cadena de peones por medio de G6, F por G6, H por G6, G5, pero ahora sigue torre D1, con lo cual la ventaja de las negras sería bastante amplia. Conservan su peón de ventaja, el peón de E3 está bien protegido por la torre y la otra torre está molestando en la primera fila conjuntamente con el caballo, que es bastante molesto. Este caballo podría venir en cualquier momento a D3 para atacar el peón de B2 si fuese necesario, puesto que ahora claramente está defendido por la torre, y también desde D3 podría venir a C1 atacando la torre de E2 y al peón. Así que esta posición era mucho mejor, casi también ganadora para las negras. Pero el blanco jugó H3 y ahora H6. Mejor hubiera sido ahora caballo D3, torre E2 y B5, ganando la calidad, puesto que la torre debe abandonar la cuarta fila y seguiría caballo F4 con ataque doble al rey y a la torre. Por lo tanto, esa era una alternativa mucho mejor para las negras. Quienes jugaron H6, siguió torre E2, B5. Más fuerte era pasar la torre a primera fila con torre D1. Seguiría entonces torre D4, caballo D3, rey a G3, A5, H4, F6, B3. Y ahora nuevamente B5 mantiene una clarísima ventaja, casi amplia ventaja para las negras. A esta jugada seguiría posteriormente caballo F2, eliminando la clavada. Y en algunas variantes también caballo C1 con un intercambio indirecto de torres, puesto que estaría amenazando la torre de E2, aunque le capturen la de D1. Esa sería una alternativa mucho mejor para las negras, teniendo en cuenta que el peón de E3 sigue siendo peligroso. Pero ellas habían jugado en lugar de ello B5 primero, atacando la torre, que ahora claramente no existe el jaque doble con el caballo que estaba antes en D3, en el análisis que habíamos realizado. A esto siguió torre D4 y torre por D4. Esto disminuye la ventaja del negro. Mucho mejor era la continuación caballo D1, torre por D8, torre por D8 y torre C2. Sigue torre E8, con lo cual se está amenazando E2, caballo D4 para impedirlo, pero después de E2, que está amenazando ahora, caballo jaque, un jaque doble, forzando prácticamente al siguiente cambio, torre por E2, caballo por E2 y caballo por B2, donde el final de caballo es
bastante difícil para defender por parte de las blancas. Luego de la jugada torre por D4, siguió caballo por D4 a 6, defendiendo su peoncito, rey F3. Aquí era de considerar en su lugar caballo C6. Es más adecuado. ¿Por qué? Porque con esto se intenta provocar el avance de los peones de las negras con caballo B4 y después seguir atacándolo y haciéndolo más débil. Esta maniobra la veremos posteriormente en otro análisis, algo similar. Rey F3, la idea claramente es capturar rápido el peón D3 peligroso y centralizar el rey. Caballo por H3, ahora está amenazando este jaque doble, pero eso claramente se evita rápidamente con torre por E3, caballo G5 jaque, rey F4 y torre por E3. El rey blanco está muy activo en el final de caballo, por lo que era preferible mantener la torre, que puede atacar los peones blancos en ambos flancos. Por tal motivo, en lugar del cambio, torre de 8 atacando el caballo era mejor, pero además de eso la torre podría en cualquier momento entrar en la segunda fila atacando el peón de los peones del ala de dama e incluso un posible ataque al rey de las blancas. Esa era la posibilidad mejor que la efectuada tras el cambio de torre por E3, rey por E3 y G6. Las simplificaciones de peones favorecen al bando inferior y en este caso, con el rey más activo, el blanco tiene muchas posibilidades defensivas. Por esa razón, en lugar de ese movimiento, la reagrupación o la mejora de la posición del caballo con caballo H7 lo reorganiza con el fin de llevarlo a F6 y mantener al rey de las blancas encargado de la defensa del peón de G4. Esa era una mejor posibilidad, ofreció cambios de peones y su adversario capturó, haciendo valer el principio de las simplificaciones, pero en su lugar era preferible jugar rápidamente caballo C2 como una posibilidad más activa para provocar debilidades de los peones del ala de dama del negro, sin temor a que surja en la columna H un peón pasado. Por ejemplo, podría continuar en este caso G por F5, G por F5 y H5. Podría ser que al blanco no le gustase que este peón esté pasado y alejado, pero su actividad en el otro flanco, en el ala de dama, le garantiza el empate. Por ejemplo, esta es la maniobra que habíamos mencionado: caballo B4, H4, rey F4, H3, rey G3, A5, caballo C6, A4, caballo D4, B4, caballo C6, B3. En caso de jugar A3 para evitar la simplificación que viene, entonces el blanco juega B3, capturando posteriormente con el caballo el peón de B4. Por lo tanto, después de B3 sigue la simplificación: A por B3, A por B3 y caballo D4, con una igualdad absoluta. Así que esa era la jugada mejor en lugar de la captura F por G6. F por G6, caballo C6, caballo E6, rey E4. La actividad del rey es lógica, pero era de considerar las siguientes jugadas activas: caballo B8, A5, caballo C6,
A4, caballo E7 jaque, rey F7 y caballo D5. O también la línea con caballo B4 que conduce después de A5, caballo C6, A4, caballo E7, jaque, rey F7 y caballo D5 a la misma posición anterior que con caballo B8. En ambos casos se logra la misma posición donde el blanco podrá jugar posteriormente el avance B3 simplificando los peones del ala de dama. O si el negro mueve su caballo de E6, entonces permitiría el movimiento rey D4 dirigiéndose al ala de dama. Veamos la maniobra negra para ir a presionar en G4. En caso de caballo C5, que es la línea bastante mejor, rey D4, caballo D7, B4, fijando la debilidad de B5, con lo cual se amenaza caballo C3 o caballo C7 atacando dicho peón, por lo que el negro debe capturar al paso A por B3, A por B3, rey E6, B4, caballo E5, caballo C7 jaque, rey F6 y caballo D5. Con tablas, el negro no puede hacer nada que no sea moverse en estas dos casillas para poder mantener la defensa del caballo de E5. Teniendo en cuenta esta consideración, podemos seguir con la jugada rey E4. Las anteriores eran preferibles. Rey F7, rey E5, impidiendo que el contrario venga con su rey a F6. Otra alternativa era el ataque a los peones por medio de la jugada caballo B4, A5, caballo C6, A4 y rey E5. Si ahora se juega H5, entonces se cambian los peones en esta casilla y el rey se acerca a la de rey, al peón de H. Si por otro lado el caballo se dirige a C5 para atacar el peón de B2 con caballo D3, para atacar el peón de B2 con caballo D3, entonces seguiría caballo A7, provocando el avance de los peones, y finalmente, si el caballo viene a C7, entonces el blanco simplifica peones con B3. Diferentes actividades gracias a la actividad que tiene el blanco con su rey en D5. Esa era su mejor opción en lugar de el avance rey E5 directamente. Siguió H5. Esta es otra simplificación que facilita la tarea defensiva del blanco. Un poco mejor para aspirar a algo en este final era caballo C5, amenazando caballo D3 y el jaque doble. A lo que puede seguir B4. Esto ahora sería un error. Mejor era en su lugar caballo B4 y las negras mantienen su ligera ventaja que consiste en el peón extra. Luego de B4, que es un error, seguiría caballo D7, rey D6, caballo B6, rey E5, caballo C4, rey D4 y rey F6, con buenas posibilidades de ganar el final al capturar el peón de G4 y tener peones pasados en el ala del rey. Ahora lo mejor sería acercarse con su rey a E4, rey G5, rey F3, rey H4, caballo E7, G5, caballo F5 jaque, rey H3, caballo por H6, caballo E5 jaque,
rey E2, caballo por G4, caballo F7, rey G4 y el peón de G5 puede convertirse en un elemento fundamental en esta posición. Recordemos que los finales de caballo se asemejan mucho a los de reyes y peones, y con un peón de ventaja y pasado en el ala del rey hay posibilidades de victoria por parte de las negras. Ellas decidieron H5 y el final de la partida fue G por H5, G por H5, rey F5. El rey está lo suficientemente cerca del peón H, que es peligroso. Caballo C7. Otra posibilidad, como lo que habíamos mencionado anteriormente, era caballo C5, algo mejor, pero no para ganar el final. Podría seguir B3, H4, rey G4, rey E6, rey por H4, rey D6, caballo B4, A5, caballo C2, caballo a D3, rey G3. Es necesario acercar el rey al ala de dama, caballo C1, rey F3, caballo por A2, rey E4, rey C5, caballo D4, caballo C3, jaque, rey D3, caballo D5, caballo E6, rey B4 y caballo D4. Y las negras no podrán progresar en esta posición. Es difícil para lograr la materialización del peón de ventaja. Después de caballo C7, la partida continuó con B3. Rey E8, hay que activar el rey para desalojar el molesto caballo de C6. A4. Ahora empiezan las simplificaciones del resto de los peones del ala de dama. B por A4, B por A4, caballo D5. No hay intentos posibles para mejorar la posición. Rey G5, caballo E7. Tampoco conduce a nada el ataque al peón caballo B6, A5, caballo C4, porque después de caballo B8, caballo por A5, caballo por A6, el peón H desaparece y no queda ningún peón en el tablero. Luego de caballo E7, caballo B8, también, como habíamos mencionado ya en el vídeo anterior, el cambio, y también lo había mencionado Morphy, caballo por E7, rey por E7 y rey por H5, es tabla, puesto que el rey de las negras vendrá y capturará este peón de A4, pero las blancas tomarán sin problema la casilla C1, con lo cual el final, al quedar peón en la columna A, es de tabla. Por lo tanto, ahí no había nada que hacer tampoco. Siguió caballo B8, A5, caballo A6, caballo G6 y rey por H5. Esto es lo más seguro. Pero aquí nuevamente un curso diferente habría producido el mismo resultado, según los comentarios de Morphy, puesto que el caballo podría haber sido capturado y se conseguía el empate con rey por G6, H4. Ahora caballo C5, hay que llevar el caballo rápidamente para atajar el peón H, que avanzó a A3, a H3, caballo E4, rey D7, rey F5, H2, caballo F2, rey D6, capturando el peón de A4 con empate. Luego de rey por H5, que era lo más seguro, siguió caballo F4 jaque, rey G5, caballo E6, rey F5, rey D7, rey E5, caballo D8, y aquí ambos contendientes acordaron el empate, puesto que la próxima maniobra de las blancas sería jaque con el caballo y caballo B3 y la captura final del peón de A5. No había nada más que hacer en esta posición. Espero haber complacido la petición de nuestro suscriptor y haber llenado este vacío que había dejado Morphy. Claramente Morphy era un genio, sabía que esa posición
era mejor y analizó seguramente los elementos que consideraba mejores de esta partida. Así que, sin otro tema que tratar sobre este primer encuentro, nos veremos después en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.